palabra bendita, Abba. Beshengador Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh. Reprende y ata todos los demonios en el aire y en la tierra, para que tu palabra sea respetada, escuchada y comprendida por las almas. Beshengador Yahshua HaMashiach, toda Gabá. Amén y amén. Buenas noches, hermanos en la fe y amigos que nos visitan en este canal de YouTube al 3 veces Kadosh. Hoy con el tema en esta noche el Seol, o que se deriva del hebreo la palabra Sheol, quiere dejar dicho lugar de los muertos. Y en el Tanaj, el antiguo pacto, en la Torah, esta palabra, el Sheol o el Seol, traducido al español, es o era antes un lugar donde los muertos habitaban o donde iban los muertos después de la vida. Por ejemplo, murió Noé y fue reunido a su pueblo. Murió Aarón y fue reunido a su pueblo. Murió Moisés y fue reunido a su pueblo. Y así sucesivamente, hasta todos los héroes de la Biblia. Todos. Eso fue en el antiguo pacto, o como ustedes lo conocen, el Antiguo Testamento. Esta palabra, el Seol, según la Biblia, lo vemos en el libro de Amós, capítulo 9, en el libro de Job, capítulo 14, en el Salmo 16:10, por ejemplo, también, donde menciona que este lugar era un lugar en el centro de la tierra, según la Biblia, y a la vez es otra dimensión. Nosotros no podemos llegar allí por más que penetremos y hagamos un hoyo en la tierra. Y para poner un ejemplo, de hecho, en la década de los 69, 70, se emprendió un proyecto, el proyecto Kola, en una parte de Rusia, donde este proyecto Kola culminó sin ningún éxito en la década aproximadamente de los 90. Sin ningún éxito. Unos geólogos expertos y científicos expertos también introdujeron a 14 metros y medio un micrófono, hicieron una perforación en el centro de la tierra, donde grabaron en vivo y real, y esto es real, yo lo creo que sí, una de las empresas más destacadas con el objetivo de encontrar en aquel lugar petróleo, porque era un lugar donde hay aluminio, etcétera. Y ellos descubrieron esa zona, penetraron allí, perforaron en una máquina con el objetivo de encontrar petróleo. Este proyecto Kola fue un proyecto que tiene una de las perforaciones récord de la profundidad tan inmensa, lo cual no tuvo éxito. El proyecto fue abandonado y eso está allí cerrado. Dice que estos geólogos, estos expertos, introdujeron en lo más profundo un micrófono, grabaron allí y escucharon gritos, llanto, desespero, y incluso eso es hasta escalofriante para las personas que están acostumbradas a escuchar otro tipo de mensajes. Eso le engrifa los vellos a cualquiera, a los que tienen miedo. Y en fin,
Esto fue en el centro de la tierra, hasta donde ellos pudieron penetrar cavando, perforando rocas de más de 250,000 años. Esas rocas allí que todavía están, penetraron y no salió más que agua. Y decidieron cerrar, culminar ese proyecto sin lograr su objetivo. Y esto fue en el centro de la tierra, en esa parte, en Rusia. La Biblia nos habla de que ese lugar, en el centro de la tierra, los que estaban vivos descendían allí al Seol. Incluso lo vemos en el libro de Job, en los Salmos. Y el Job dice que el justo, y dice también el Salmo, que el justo no iba a estar para siempre en ese lugar, el Seol, la morada de los muertos. Entonces, vamos a ver a dónde fue Jonás cuando fue tragado por el pez. Lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a ver a dónde fue Jonás, a dónde fue Yeshua, conocido como Jesús o Jesucristo del latín y del greco romano. Yeshua descendió al Seol y allí le habló a las almas que estaban atadas, que estaban allí, que murieron en tinieblas, que murieron en pecado. Aquellas almas el Señor los tomó y se los llevó a su lugar de descanso o al paraíso, como otros lo conocen o como lo quieran dar diferentes interpretaciones. Eso lo vamos a ver también en el libro primero de Pedro, el capítulo 3. Y para comenzar, vamos a ver la historia primero de Jonás. Según la Biblia, vamos a Jonás para que vean que Jonás estuvo en el vientre del pez, o el pez le sirvió a Jonás como una nave, y Jonás fue trasladado al Sheol, al Seol, en el vientre del pez, porque nadie puede estar 3 días en el vientre de un pez sin respirar, sin comer, sin hacer nada. Jonás, en el capítulo 2, vamos a leerlo, clama desde el Seol. El verso 1 dice: y desde las entrañas del pez, Jonás oró delante de Yahweh su Elohim, su Dios, diciendo: a Yahweh clamé en mi aflicción, y él me respondió. Dice Jonás que clamó en la aflicción y Yahweh lo oyó. Recuerda, el Salmo 16:10 dice que el justo no permanecerá en aquel lugar para siempre. Jonás clamó a Yahweh y Yahweh vio su aflicción y le respondió desde las entrañas del Seol. Desde las entrañas del Seol, dice Jonás, imploré y tú escuchaste mi clamor. Jonás estaba en lo más profundo de la tierra. Jonás estaba en el lugar de los muertos y allí sentía aflicción. No quería Jonás estar allí. Nadie quisiera estar allí. Nadie se quiere morir. Nadie. Y de hecho el salmista David dice: en el Seol, ¿quién te alabará? Por eso David se preocupaba en leer la Biblia, la palabra de Dios, en meditar en los escritos proféticos todos los días. Porque David sabía que cuando muriera ya no iba a haber más tiempo para alabar a Dios. Por eso dice el salmista David: en el Seol, en el Sheol, ¿quién te alabará? En el lugar de los muertos, ¿quién puede alabar a Dios? Nadie. Solamente nosotros, los vivos, podemos alabar a Dios.
De hecho, cuando una persona muere, lo más que duran para recordar a esa persona es 6 meses o un año. Ya luego, después de un año, nadie menciona a esa gente. A nadie le interesa, nadie piensa en ese difunto, en nada, a menos que toquen un tema, una reunión, o que recuerden algo del pasado, pero ya nadie se acuerda. Y esos son los vivos, que los vivos no se acuerdan de los muertos. Imagínense la persona que vaya al Seol, mucho menos todavía, ya no hay memoria. Por eso decía David, en el Seol, ¿quién te alabará? Permite, alma mía, alaba a Yahweh. Y David se preocupaba por darle lo mejor a Dios. El versículo 3 dice, me lanzaste al abismo. Me lanzaste al abismo, pero se está refiriendo, acuérdese, que va transportado en la panza del pez. Repito el verso 3, me lanzaste al abismo, al corazón del mar, y la corriente me rodeó, todas tus agitadas olas y tus ondas han pasado sobre mí. O sea, que Jonás fue tragado vivo en el vientre del pez y fue llevado vivo al Seol. Por eso clamó, por eso sintió la aflicción. Y dice el verso 4, entonces yo dije, alejado fui delante de tus ojos. Sin embargo, veré de nuevo tu santo templo. Por eso dice el Salmo 16:10, que los justos no estarán allí eternamente. El libro de Amós, el 9, dice que los justos no estarán tampoco eternamente allí en el Seol. Por eso dice Jonás en el verso 4 de que fue alejado de Dios, de los ojos de Dios. Sin embargo, volvería a ver su santo, su Kadosh Mishkan, su Kadosh templo. El verso 5 dice, las aguas me han rodeado hasta el alma, y el abismo me ha envuelto. Mi cabeza está aprisionada en lo más profundo del mar. Descendí a la base de las montañas, o sea, donde se sostienen las montañas, a lo más profundo de la tierra. Y la tierra echó sus cerrojos contra mí para siempre. Pero tú, oh Yahweh, mi Elohim, mi Dios, hiciste subir mi vida de la destrucción. Dice el verso 6, que la base de la montaña, o sea, la profundidad, la zapata de la montaña, cerró su cerrojo con candado, y allí fue entonces lanzado Jonás. Dice, fue cerrado los cerrojos contra mí para siempre, pero tú, oh Yahweh, diciendo él, tú, oh Yahweh, hiciste subir mi vida de la destrucción. El verso 7 dice, mientras mi alma era atormentada, recuerde que le hablé de los geólogos, que ellos allí escuchaban tormentos, gritos, desesperación, etcétera. Y aquí dice Jonás, en lo más profundo de la tierra, en el Seol. Estas palabras las expresa Jonás desde el Seol. Dice el verso 8, rechazan tu misericordia todos los que rinden culto a las cosas vanas. O sea que todo el que no adore a Dios y le rinda culto al mundo, le rinda más placer al mundo, a las cosas de la vida, la vanidad, todo eso es rechazar a Dios. No nos diga Dios así a nosotros, sino que nos diga Dios que lo busquemos cada día. El verso 9 dice, pero yo ofreceré sacrificios a ti con mi voz de acción de gracia, alabar a Dios, que era lo que hacía David, que David decía, alma mía, alaba a Yahweh, con su voz. El verso 10 dice, entonces Yahweh mandó
al pez. Otra vez. Ahí no está hablando que Jonás seguía en el vientre del pez, sino dice el verso 10. Entonces Yahweh mandó al pez que vomitara a Jonás en la tierra. O sea, esa ballena, que de hecho yo estuve aquí en mi país, en Samaná, hace ya unas 2 semanas, viendo las ballenas jorobadas que vienen desde Canadá, vienen aquí a aparearse, buscando el calor tropical, el clima soleado, vienen a reproducirse. Yo estuve viendo esos pájaros, esas ballenas son impresionantes, son grandísimas, son inmensas, esas ballenas súper gigantes, y es impresionante la vista, cómo se ven esa ballena inmensa. Y yo fui exactamente a ver esa ballena, fui a verla expresamente, para hablar precisamente de este tema. Y hablando también de la ballena y de pez, hubo un señor, creo que en Massachusetts, en Boston, creo que se llama Michael Packard. En el 2021 este señor era, o es todavía porque está vivo, gracias a Dios, un buzo profesional. Estaba pescando este buzo y dice que de repente sintió que una ballena grandísima, inmensa, se lo tragó por completo y duró menos de 1 minuto en el vientre de este gran pez. Y el pez parece que no lo pudo disolver, no pudo comérselo. Dice que en menos de 1 minuto, aproximadamente 57, 58 segundos, el pez gigante lo vomitó. Y él dice que, bueno, se sintió atrapado, pero siguió respirando gracias al tanque de oxígeno que portaba en su espalda. Siguió respirando, pero duró allí menos de 1 minuto y esta ballena gigante se tragó a este señor Michael Packard, de lo cual también es una historia que la creo que es real y estoy convencido de que sí, que fue así, porque hubo testigos y esta es una persona seria, un señor cristiano, temeroso de Dios. Y por eso también lo creo por discernimiento, aunque no lo haya visto. Igual como el Seol. Nunca he ido, nunca he estado allí, pero creo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia y también porque tengo discernimiento. Ahora, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Yeshua, mal traducido como Jesucristo, estaba con los fariseos? Los fariseos le demandaron señal, le pidieron señal y le dijeron: maestro, rabí, Adón, pedimos una señal. ¿Y qué le dijo el Señor? A ustedes, víboras, serpiente, malditos, desgraciados, eso lo estoy diciendo yo. Le dijo: a ustedes no les será dada ninguna señal, excepto la señal de Jonás. Esa señal les será dada. ¿Cuál señal era esa? Que iba a morir y que iba a ser resucitado al 3er día. ¿Cuántos días duró Jonás en el vientre del pez? 3 días. Entonces 3 días, muerte y resurrección. Y cuando volviera a la tierra, sabrían entonces que era esa la señal que le fue dada. Vayamos para confirmar esto en el libro Primera de Pedro. Hablo todo con la Biblia porque mis palabras no convencen a nadie. Las únicas palabras que convencen son la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, dijimos. Y bueno, aún no le he contado lo de Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31,
que vemos allí la historia del nuestro padre Abraham, cuando está con el joven rico y con Lázaro en su seno, etc. Y vemos que hay una barrera donde el padre Abraham le dice, cuando este joven le clamaba, porque este es un lugar de oscuridad, de clamor, de llanto, de griterío, etc. Y vemos que este joven rico le dijo, Abba, Abraham, padre Abraham, permite que Lázaro vaya, moje su dedo, deje caer una gota en mi garganta, que estoy ardiendo, me estoy quemando, etc. Y dijo el padre Abraham, hijo, lo siento, es imposible, hay una barrera entre nosotros, aunque ambos estaban en el Seol en ese tiempo, ya no, ambos estaban en el Seol, había una barrera que los hijos de la luz no podían pasar allá, ni los hijos de la tiniebla podían pasar al otro lado, donde estaban los hijos de la luz. Entonces, en esa historia no es una parábola, porque en esta historia se usan nombres propios como Lázaro, Abraham, el joven rico que existió. Allí no podían pasar el uno al otro, había una barrera, y este joven le dijo que fuera uno allá a predicarle en la tierra a sus hermanos, a su pueblo, a sus descendientes. Pero Abraham le dijo, a los profetas tienen que escuchen a los profetas, porque aún aunque él fuera de los muertos, no le iban a creer. Y por eso entonces no se pudo pasarse de un sitio a otro en el Seol, porque era imposible hacer esto. Aleluya. Bendito es el Abacados. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Estamos buscando para seguir con este estudio. Hablamos de Primera de Pedro, capítulo 3. Alabado sea Dios. Aquí dice, el verso 18 dice, porque el Mashiach, el Cristo, también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu. El 19 dice, y predicó a las almas encarceladas, ¿dónde? En el Seol. Murió en la carne, como vamos a morir todos, vamos a morir en la carne, pero vivificados en el espíritu. Repito el verso 19, que es donde más quiero enfocar. Y predicó a las almas encarceladas en el Seol.
la que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que se construyera el arca y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. Vemos aquí que Yeshua, el Todopoderoso, que vino en carne a morir por nuestros pecados, fue allí al Seol, estuvo también en el Seol y le predicó a las almas que estaban encarceladas desde los tiempos de Noé. Le predicó a todos ellos desde el tiempo de Noé, donde el pecado no daba más, como está ahora, hoy en día. Hoy en día está peor que en los tiempos de Noé. Peor que los tiempos de Noé está el pecado. Yo se lo puedo asegurar. En el tiempo de Noé no existía 1 millón de gente. En todo el mundo no existía 1 millón de gente. Hoy en día, el 15 de noviembre del año 22, la estadística decía que los seres humanos alcanzamos los 8 millones de habitantes en el planeta. Imagínense 8.000 millones de gente multiplicados por 1 millón. Imagínense la cantidad de pecado. Y lo mismo estamos haciendo nosotros ahora, predicándole a las almas, dando estudios bíblicos, etcétera, etcétera, buscando, predicando, y la gente tampoco nos hacen caso. Tienen a los profetas aquí, tenemos la Biblia, tenemos pastores, tenemos ministros, tenemos la iglesia donde no le cobran entrada, donde no lo vamos a rechazar. Y la gente, así como el joven rico, no buscan al Señor mientras puede ser hallado. Por eso Abraham le dijo que nosotros estamos aquí, que nos escuchen a nosotros, pero la gente no escucha. La gente no busca de Dios, no quieren a Dios. Entonces Yeshua descendió al Seol. Yeshua, en esos 3 días donde estaba muerto, ¿dónde estuvo? Estuvo en el Seol, el Sheol. Su cuerpo, con José de Arimatea, lo llevaron, lo embalsamaron. Ese era su cuerpo, lo material. Pero su espíritu fue transportado al Seol. Jonás fue transportado al Seol. Todos los que murieron eran transportados al Seol. Pero cuando el Señor se levantó de los muertos, el primero que se levantó de los muertos y ascendió al cielo, Yeshua HaMashiach, Él tomó a esas personas que estaban en el seno de Abraham y los transportó a la presencia misma de Dios, en el paraíso o el lugar de descanso. Y estas personas que ahora mueren en el Señor, en la presencia de Dios, ya no descienden al Seol, ya no descienden al centro de la tierra, sino que ascienden allá. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos también en la Biblia. Apocalipsis 6, 7, 8, 9. Dice Juan: vi a las almas que estaban debajo del altar y clamaban todos a una diciendo: Elohim, Eloheinu, ¿hasta cuándo tú irás a los consiervos nuestros que están en la tierra?
padeciendo, sufriendo el maltrato de la gente del diablo, de la gente del mundo, sufriendo la burla, el rechazo de los impíos, de los incircuncisos. Y el Señor le responde a estas almas que están allí debajo del altar. El Señor le dice las siguientes palabras: que el día ni la hora nadie lo sabe, y que Él no vendrá por nosotros los que estamos aquí en la tierra hasta que el número de los que han de ser salvos se complete. Tan pronto el número de los que han de ser salvos se completen, entonces el Señor vendrá por los que moramos aún aquí en la tierra. Pero los que mueren sin Yeshua, sin el Mesías, los que mueren sin Cristo, aún siguen en el Seol, siguen en oscuridad, siguen en aflicción, en desespero, en llanto, en tristeza, en arrepentimiento, en calamidad. Siguen allí esas personas, todavía están allí, todavía siguen ahí. Y vemos también como Yeshua le predicó a aquellas almas encarceladas, atadas, que murieron en pecado desde Noé. Acuérdense, me llega a la mente la historia de cuando se rebelaron también contra Moisés, su primo Coré y sus dos colegas, Datán y Abirán, se renegaron de la fe del pueblo de Israel, murmuraron, atacaron a Moisés, burlaron a Moisés, y estas personas fueron lanzados, la tierra se los tragó vivos a ellos también, y se fueron vivos al Seol también. Murieron su cuerpo, su carne, sí murieron, pero esas personas fueron prácticamente llevados vivos al Seol. Jonás fue llevado vivo al Seol por medio del pez. Ya lo vimos, está en la Biblia. Yeshua, cuando murió en la cruz, en el madero, su cuerpo fue levantado de esa cruz, lo embalsamaron, le pusieron lo que le tenían que poner al cuerpo, pero ya en su pausa de vida aquí en la tierra, en esos 3 días, descendió al Seol. Esa fue la señal que le dio a los fariseos, la señal de Jonás. Y de hecho, coincide a donde fue Jonás en esos 3 días, coincide que él también fue durante esos 3 días a ese lugar en común, el Seol. ¿Por qué las almas ya no van allí? Los que son del Señor, los que son de Dios, ¿por qué ya no van allí? Porque Yeshua venció la muerte, y la muerte no tiene potestad sobre nuestro Señor. No la tuvo ni la tendrá tampoco sobre nosotros. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Por eso nosotros no tenemos temor de la muerte, no tenemos temor de nada ni de nadie, y por esta razón estamos confiados, estamos trayendo esta palabra con el fin de alcanzarte, de concientizar. Ahora que estás a tiempo, en vida, no hagas como el joven rico, no esperes morir, no esperes enfermarte, no esperes lo último para venir al Señor arrepentido y humillado y decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Ayúdame a amarte con mi mente, con mi espíritu, con mi corazón, con todas mis fuerzas. Reconociendo que somos pecadores y estando consciente de que si morimos vamos a irnos con Él, y no poner en estados, en ninguna red, la palabra en inglés RIP, o en español descansa en paz, porque según la Biblia, el Seol, que está ubicado en el centro de la tierra, allí no hay paz,
La paz, dijo el Señor, la paz les dejo, la paz, mi paz les doy a ustedes, no como el mundo la da, porque la paz que yo doy es eterna. Y paz en hebreo significa, o se dice, shalom. Así les deseo yo a ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, shalom. Y que el Todopoderoso, el Elohim, Eloheinu, de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, te dé abundante shalom, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé abundante paz. Shalom. Bendiciones.